Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Hernán David Lozano Betancourt. Este es mi documento. Soy estudiante de Ingeniería Industrial matriculado en el CEA de Popayán y voy a hacer esa presentación de conceptos fundamentales de física electrónica. Mi grupo es el número 145 y tengo asignado los ejercicios al estudiante número 2. Los conceptos fundamentales del grupo de ejercicios B: carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión, voltaje, tensión a voltaje, potencia eléctrica. Bien, la carga eléctrica, representada por la letra Q, la conservación de la carga es uno de los conceptos más importantes en el análisis de circuitos. Esta puede ser positiva en el caso de los protones o negativa en el caso de los electrones. En dispositivos como baterías, diodos y transistores es determinante el movimiento de carga positiva para entender su operación interna, pero para entender su funcionamiento externo nos concentramos más en los electrones que pasan por los alambres, o sea, la carga negativa. La cantidad de carga sigue siendo siempre la misma, no se crean ni destruyen protones ni electrones, solo se transfieren para operar circuitos eléctricos. La unidad fundamental de la carga según el sistema internacional es el coulomb. Se define en términos de amperio de la siguiente manera: un amperio corresponde a un coulomb que pasa en un segundo a través de una sección transversal seleccionada al azar. Una cantidad de carga que no cambia con el tiempo se representa con la letra Q. Una cantidad de carga que cambia con el tiempo se representa con la Q minúscula. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica está representada por la letra I. Se refiere a la transferencia de carga o carga en movimiento. Gracias a ello tenemos las comunicaciones, a la transferencia de información, como lo son la radio, la televisión y la telemetría, que ahí pues está incluido el tema del internet y todo lo demás. La corriente que pasa por un alambre metálico tiene un valor numérico y una dirección asociada. La corriente se debe al movimiento de la carga negativa y no al de la carga positiva, por lo que tenemos que está el símbolo de corriente igual a esta división. La corriente se simboliza por una I mayúscula en el caso de una cantidad constante, o sea que es invariante en el tiempo, y por una I minúscula en el caso de un valor instantáneo o en el valor que se está midiendo. La carga transferida entre el tiempo inicial y el tiempo que se mide se expresa como una integral definida de esta manera. Por tanto, la carga total transferida durante todo el tiempo está dada por esta integral de esta manera. Una corriente que es constante en el tiempo se le llama corriente directa. Se le llama corriente alterna a las que varían senoidalmente con el tiempo, representada por las siglas CA. Son muy comunes en circuitos domésticos normales, o las más comunes, mejor dicho. Entre otros tipos también tenemos la corriente exponencial, representada por la letra C, y la corriente senoidal amortiguada, representada por la letra D. Tensión o voltaje, representado por esta letra B pequeña. Dice: empujar una carga eléctrica a través de un elemento requiere un gasto de energía, y es ahí donde se genera una tensión eléctrica o una diferencia de potencial entre dos terminales de un elemento a sus extremos, La unidad de tensión se representa con la letra B mayúscula o B minúscula, que es lo mismo que un volt, y un volt es lo mismo que un joule sobre un coulomb. Puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricas sin importar si existe una corriente. El sentido de la tensión se indica mediante los signos más y menos. Esto nos permite hablar de manera exacta sobre la tensión entre un par de terminales. Estos signos siempre deben estar presentes para poder determinar la tensión de un elemento, el símbolo de tensión alta.
o voltaje alto. Potencia eléctrica. La potencia absorbida debe ser de proporción, la unidad del Sistema Internacional de Potencia Eléctrica es el vatio. El voltaje es un consumo de energía y la potencia es la velocidad a la que ésta se consume. Entonces la potencia absorbida debe ser proporcional a la corriente y la tensión, de modo que la potencia es igual a tensión o volt por la corriente. Tenemos los dos símbolos ahí, P pequeña, pequeña. En la imagen podemos ver que la potencia eléctrica con esta multiplicación es igual a potencia eléctrica. El vatio es la tasa de transferencia de energía para un joule que se gasta para transferir un coulomb en un segundo a través de un dispositivo. Ahora, en cuanto a la pregunta planteada para el estudiante número 2, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía y cuál es? Sí, existe una diferencia entre la potencia y la energía. La potencia está dada por la tensión multiplicada por la corriente, como vimos anteriormente, y la energía determina el consumo por un tiempo determinado. Como en el caso de la batería de un celular que se pone a cargar, la potencia determinará qué tan rápido se carga y la energía determinará el tiempo que durará la batería cargada. Muchas gracias por su atención.